Todos los años nos encontramos siempre con alguna sorpresa en las competencias europeas, y siempre nos queda en la mente el recuerdo de aquel equipo revelación de cada temporada, como lo fueron por ejemplo el recordado Dnipro ucraniano en la Europa League de 2015, o uno de los favoritos del canal, el Klæsvik de las Islas Feroe hace un par de temporadas en la Conference, pero el caso del día de hoy es uno muy especial, ya que no estamos hablando de un equipo revelación de una única temporada, sino que es un club que hace ya varios años que viene dando que hablar en las competencias del viejo continente y que por alguna razón que no sé por qué ignoré durante todo este tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca dicen, así que llegó la hora de hablar acerca del sorprendente Bodø Glimt de Noruega, un país cuya liga de fútbol y su selección, ya que estamos, es una de tercer escalón dentro de Europa, y es una pena la verdad que el día de hoy cuando se habla del fútbol de Noruega solamente se piensa en Erling Haaland, porque el deporte rey en este país nórdico tiene muchas historias interesantes para contar y de hecho la del día de hoy es una de ellas. El fútbol en Noruega se viene jugando hace ya mucho tiempo y varios equipos del país fueron fundados a finales del siglo XIX. No sería así el caso, sin embargo, de nuestros protagonistas del día de hoy, ya que el club sería fundado recién el 19 de septiembre de 1916 en la ciudad de Bodø, que es la que le da el nombre a su equipo. La palabra Glimt, por su parte, significa rayo en noruego, así que podemos decir que este es el equipo de Pikachu. Cada día se aprende algo nuevo. Ahora bien, el motivo de su fundación relativamente tardía al resto de equipos importantes en el país tiene que ver con lo que es su ubicación geográfica. Abríguense bien porque nos vamos bien al norte, ya que Bodø es una de las ciudades más pobladas de la llamada Noruega septentrional, o Nord-Norge, aquella región del país ubicada por encima del círculo polar ártico, donde las temperaturas en invierno pueden llegar a ser extremas. De hecho, durante aquella temporada invernal el estadio del Glimt se tiñe de blanco por la nieve, por lo cual puede causar dificultades a la hora de jugar partidos. Con todos estos datos pensarían que el Bodø es el equipo que está más al norte de la máxima categoría del fútbol noruego, pero no es así aunque parezca increíble, ya que en la liga también participa el Tromsø, club de la ciudad homónima que es uno de los lugares más extremos donde se juega el fútbol de primera división profesional en el mundo, si hasta se pueden ver las auroras boreales en sus estadios. Pero en fin, dicha ubicación geográfica fue algo que le jugó históricamente en contra a estos clubes. ¿Vieron cómo en el fútbol italiano los clubes del norte suelen ser, sobre todo en el siglo pasado, bastante superiores en cuanto a nivel a los del sur? Bueno, en Noruega pasa lo contrario, ya que los cuadros más poderosos los encontramos en la parte sur del país, cerca de Oslo y sus alrededores, donde las temperaturas son mucho más templadas, mientras que en el norte siempre se tuvo más dificultades a la hora de desarrollar su fútbol, y eso es algo que se nota hasta día de hoy, ya que solamente 3 equipos del norte de Noruega lograron alcanzar la primera división del país hasta la fecha, los mencionados Bodø Glimt y Tromsø y el Mjolnir, que fue además el primero en conseguirlo. Debido al bajo nivel que había en el norte, durante buena parte del siglo XX sus equipos no tenían permitido jugar en la máxima categoría del país ni participar de la Copa de Noruega, por lo que al jugar solamente competencias regionales estaban muy aislados en comparación al resto, y durante dicha etapa de aislamiento el Bodø era uno de los mejores equipos de la región y su nivel podía competir tranquilamente con el de los demás clubes del país. En 1963 por fin se les permitió a los equipos del norte jugar la Copa de Noruega, mientras que para el 71 se les permitió también competir en la Liga de Primera División, y rápidamente el Bodø demostró que su nivel futbolístico estaba a la par del resto. En el año 75 sorprendería a todos cuando ganó la Copa de Noruega, siendo el primer título oficial en la historia del club y el primero para un equipo del norte en el fútbol nacional, pero las sorpresas no se terminaron ahí nada más, ya que en el año 77 consiguieron el ascenso a la máxima categoría por primera vez y en su temporada debut lograrían un increíble subcampeonato, una vez más demostrando que este era un equipo que estaba destinado a hacer historia en el país. El Bodø logró mantenerse un total de 4 temporadas en la liga hasta su descenso a segunda en 1980. Con el comienzo de dicha década el club vivió también sus etapas más complicadas, llegando incluso a jugar varias temporadas en la tercera división. Parecía que aquellos destacados años 70 habían sido solo un éxito pasajero del equipo. Sin embargo, con la llegada de una nueva década el Bodø pudo regresar mejor que nunca a los primeros planos, regresando a segunda para la temporada del 91 e inmediatamente al año siguiente consiguiendo su regreso a la primera división, llamada ahora como Tippeligaen, y su regreso una vez más sería con todo. En aquella liga del 93 el Bodø repitió lo hecho en su etapa anterior y fue subcampeón nuevamente, esta vez por detrás del Rosenborg, que por aquellos años arrasaba por completo en el país, pero además el Bodø obtendría en dicho año su segundo título de Copa de Noruega. 2 años más tarde, en el 95, consiguieron un tercer puesto en la liga y en el 96 llegaron a su tercera final de Copa Nacional
nacional, esta vez perdiéndola. Ya para finales de los 90 y comienzos de los 2000, las participaciones del equipo no fueron tan buenas, salvo por un doble subcampeonato tanto en la Copa como en la Liga en 2003. En 2005 quedarían últimos en la temporada y descendieron por segunda vez en su historia de la máxima categoría. Se cerraba otra gran etapa para el equipo. Los finales de los 2000 y comienzos de los 2010 fueron una etapa de ascensos y descensos constantes para el Bodo entre la primera y la segunda división, habiendo muy poco para destacar del equipo. Su último ascenso a primera se produjo en el 2017 y sería el comienzo de su etapa más gloriosa más adelante. Tras una mediocre temporada debut en 2018, ubicándose en el puesto 11 de liga, bastante cerca del descenso, desde el club contratan como nuevo entrenador a Kjetil Knutsen, que antes de llegar al Bodo había dirigido solamente otros 2 clubes y que no había sido futbolista profesional, por lo que debido a esta inexperiencia su llegada al Bodo era toda una incógnita. Sin embargo, rápidamente el nuevo técnico consiguió darle su sello al equipo y lo convirtió en cuestión de tan solo unos pocos meses en uno de los mejores equipos de todo el país, haciendo que sea protagonista de todas las competencias nacionales que vendrían en los años siguientes. En la liga del 2019, llamada ahora como Elitserien, fueron subcampeones 14 puntos por detrás del Molde, otro segundo puesto más, pero todavía no se podía conseguir el tan ansiado título de liga. Toda esa espera se acabó finalmente en la temporada del 2020, ganando el torneo de punta a punta con la suma de 81 puntos, 103 goles convertidos y apenas una sola derrota en 30 partidos. El Bodo era el primer equipo del norte del país en ser campeón de liga, y esto era apenas el comienzo, ya que al año siguiente repitieron el logro a nivel nacional, esta vez ganando la liga de forma mucho más ajustada por apenas 3 puntos de diferencia por su perseguidor, el Molde, que se tomaría revancha del Bodo en la Copa de Noruega al vencerlos por la mínima en el juego decisivo. El 2022 fue un año sin títulos para el Bodo, ya que en la Copa cayeron en semifinales y en la liga esta vez fueron relegados por el Molde a una larga distancia de 18 puntos, pero en el 2023 regresaron las alegrías, ya que volvieron a consagrarse en la liga, esta vez 9 puntos de distancia por sobre el Brann, mientras que en la Copa de Noruega volvieron a perder la final por la mínima ante el Molde. Ya para 2024, si bien quedaron fuera de manera temprana de la Copa del país, en la liga volvieron a consagrarse una vez más, superando en la tabla al Brann, esta vez por apenas 3 puntos de ventaja, para conseguir su cuarta liga en la historia. Habiéndolas ganado todas en un lapso de apenas 5 años, es realmente fabuloso el trabajo hecho por Kjetil Knutsen al mando del Bodo. Convirtió un equipo con cierto potencial pero históricamente relegado en una máquina de ganar títulos y de ser protagonista en el fútbol noruego. Hoy en día el entrenador lleva su 7ª temporada consecutiva dirigiendo al equipo, donde ya es todo un prócer y los fanáticos le pedirán que por nada del mundo se vaya. Y es que todavía el equipo tiene mucho para demostrar, y lo más sorprendente y admirable de todo es en haber realizado todo este trabajo con relativamente pocos recursos, porque el Bodo no es un equipo de superestrellas ni mucho menos. Si revisamos su plantilla hay solamente 4 futbolistas extranjeros, 3 daneses y un ruso, el resto son todos jugadores del ámbito doméstico. Y esto no hace más que sumarle méritos a Knutsen y a su cuerpo técnico, porque no necesitaron de fichajes de renombre, sino que el éxito del equipo se basó pura y exclusivamente en trabajo y esfuerzo. Así que miles de aplausos para este técnico, y también reconocer a los directivos que confiaron en él para establecer un proyecto a largo plazo que terminó dando sus frutos. El Bodo ya es toda una potencia a nivel del fútbol en su país, eso no hay dudas, pero ¿qué hay de las competencias de Europa? ¿Acaso pudieron trasladar todos esos éxitos al nivel continental? Vamos a hacer ahora un repaso por todas las participaciones del Bodo en el fútbol europeo. Su primera aparición en dichas competencias se dio en la temporada 76-77, cuando el equipo clasificó a la ya extinta Recopa de Europa por haber ganado aquel primer título de Copa de Noruega en el 75. Es importante mencionar que en esta primera participación el Bodo era todavía un club de segunda división con escaso recorrido en primera, a donde conseguiría ascender recién 2 temporadas más tarde. Su rival en la primera ronda de la Recopa fue el Napoli, quienes los derrotaron por 0-1 en casa y 0-2 de visita para un 0-3 en el global, por lo que fue una diferencia bastante respetable en el marcador. No lo fue tan así en su segunda participación en la Recopa Europea en la temporada 78-79, donde tras pasar ahora sí la primera fase, en la segunda se enfrentaron a otro rival italiano, el Inter de Milán, que los goleó por 0-5 en la ida y les ganó por 1-2 en la vuelta para un 1-7 en el global que los dejaba eliminados. Para encontrar su tercera participación europea nos tenemos que ir a la temporada 94-95, cuando
cuando el Bodo jugó por última vez en la Recopa, siendo eliminado también por tercera ocasión por un rival de Italia, en este caso la Sampdoria. Después tendrían un par de apariciones discretas en la Copa de la UEFA, actual Europa League. En la 95-96 cayeron en primera ronda ante el Trabzonspor de Turquía y en la 99-2000 fueron derrotados por la misma instancia ante el Werder Bremen alemán. Participaron también de la 2004-2005, donde una vez más un rival turco, en este caso el Besiktas, los eliminó en primera fase. Aquella aparición sería la última del Bodo en el fútbol de Europa durante mucho tiempo, ya que como se dijo, a partir de mitad de los 2000 empezaron a subir y bajar en su liga tras campañas irregulares. El regreso a la ahora llamada Europa League se produjo finalmente en la temporada 2021, ya con Knudsen en el banquillo y con el equipo que ganaría su primera liga esa misma temporada. Empezaron a jugar desde fases previas hasta encontrarse en la tercera ronda de clasificación frente a un histórico como el Milan, que los derrotó por un ajustado 3-2 en una serie a partido único en San Siro. Ya era la cuarta vez que los eliminaba un cuadro de la Serie A italiana, y ya para la 21-22 con el título de liga conseguido, el Bodo accedió por primera vez en su historia a la Champions League. Su rival en la fase previa 1 fue el Legia Varsovia polaco y nuestros protagonistas fueron derrotados por un 2-5 en el global, lo cual hizo que bajaran directamente hasta la novedosa Conference League, la competencia que le daba oportunidades de brillar a equipos de ligas más modestas en el continente. Era la oportunidad ideal para el Bodo en demostrar todo su potencial. El camino de los noruegos en dicha copa empezó en la segunda ronda de clasificación, donde venció sin problemas en ambos partidos al Valur de Islandia. En la fase 3 consiguieron eliminar al FC Pristina de Kosovo para alcanzar así la última instancia de playoff, donde su rival fue el Žalgiris de Lituania. El Bodo venció por la mínima en casa y empató a 2 tantos de visita en la vuelta para ganar la serie por 3-2 en el global y alcanzar por primera vez una fase de grupos en Europa. Allí compartió su zona con el CSKA Sofía búlgaro, el Sori ucraniano y la Roma italiana. Y la actuación de los nórdicos fue sorprendente. No perdió ninguno de sus 6 partidos, empatando los 3 juegos que tuvo de visita y ganando los 3 de local, incluido aquel histórico 6-1 a la Roma de Mourinho. Un resultado histórico que quedará para siempre en el recuerdo y que fue la carta de presentación del Bodo a todo el mundo del fútbol, haciendo que ahora todos conozcan este equipo que por fin cortaba su mala racha ante rivales de Italia por las competencias europeas. El Bodo quedaba segundo en el grupo por debajo de los romanos y por ello debía jugar un playoff adicional. Su rival era otro histórico del continente como el Celtic escocés y para sorpresa de todos el Bodo logró imponerse en ambos juegos, por 3-1 en Glasgow y por 2-0 en casa para ganar por una apabullante 5-1 a su favor. Ahora sí el equipo estaba en los octavos, donde su rival sería el AZ Alkmaar neerlandés. El Bodo ganó por 2-1 la ida en su estadio y cayó por el mismo resultado en los Países Bajos, por lo que el partido se fue a tiempo suplementario, donde un gol de Samsted en el descuento de la primera parte de la prórroga era suficiente para que el Bodo Glimt supere otro obstáculo y clasifique a los cuartos de final, donde lo esperaba un viejo conocido con ganas de revancha. Así es, otra vez su rival era la Roma, que buscaba borrar aquella humillación del 6-1 en esta serie eliminatoria, pero una vez más se vieron sorprendidos por un equipo noruego que volvería a hacerse respetar en su casa, venciendo ahora por 2-1 en el juego de ida, al menos esta vez no fueron 6. En la vuelta en el Estadio Olímpico, la Roma por fin sacó todo su orgullo y con un hat-trick de Zaniolo goleó por 4-0 a nuestros protagonistas y los eliminó de la competencia, por lo que sí, al final se tomaron revancha y además la Loba ganaría aquella primera edición de Conference, pero aquel histórico 6-1 no se les olvidará y los fanáticos noruegos presumen con orgullo dicha hazaña. El Bodo se retiraba de la competencia habiendo quedado entre los 8 mejores y demostrándole al continente que eran un rival a respetar de cara a las próximas competencias. Ya en la temporada 22-23 el equipo estuvo a punto de alcanzar una histórica fase de grupos de la Liga de Campeones tras eliminar en fase 1 al Klaksvik feroés. Ah no muchachos, eso sí que no se los permito, Luego en fase 2 al Linfield de Irlanda del Norte por un espectacular 8-1 global y en fase 3 nuevamente al Žalgiris de Lituania, que ya para estas alturas los tenían de hijos. La chance para alcanzar la ronda de grupos estaba en superar al Dinamo Zagreb en el playoff. La ilusión crecía todavía más tras vencer por la mínima en casa, pero en la vuelta los croatas se impusieron por un 2-1 en los 90 regulares para igualar la serie y luego marcar 2 tantos en la prórroga para golear por 4-1 al Bodo, que de esta manera veía pasar su chance de jugar la fase de grupos de Champions. Tras esta derrota el equipo tuvo como consuelo la ronda de grupos de Europa League, donde sus rivales fueron el Arsenal inglés, el PSV neerlandés y el FC Zurich suizo. Los noruegos apenas sumaron 4 unidades y quedaron terceros para bajar así otro escalón más y jugar los playoffs de Conference, pero toda la ilusión de repetir la hazaña de la temporada pasada
jornada se fumó tras caer en una muy ajustada eliminatoria ante el Lech Poznan de Polonia, por lo que tras esta última eliminación el Bodo quedaba definitivamente afuera de toda competencia europea en la temporada. Debido a que el equipo perdió el campeonato de liga en el 2022, para la 23-24 no clasificaron a Champions y en cambio empezaron directamente desde la segunda fase previa de Conference. Su rival allí fue el Bohemians Praga y los nórdicos no tendrían problemas en imponerse claramente. En la fase 3 aplastaron por 6-0 en el global al Pionic de Armenia y en la ronda de playoffs superaron en una prórroga al Sepsi de Rumania para alcanzar ahora sí la fase de grupos. Allí compartió su zona con el Brujas de Bélgica, el Besiktas de Turquía y el Lugano de Suiza. Quedaron esta vez segundos por detrás de los belgas y pasaron a la fase de playoff donde los esperaba otro histórico como el Ajax. A pesar de las ilusiones, esta vez no habría sorpresas y los neerlandeses, pese a sufrir bastante, consiguieron imponerse en la prórroga para dejar al Bodo sin más competencia. Y nos vamos finalmente al actual 24-25, donde el equipo, ahora sí como campeón de Noruega, clasificó a la Champions League, donde su aventura empezaría en la segunda fase, donde eliminó al RFS de Letonia, otro de los que ya hablamos en este canal. En la ronda 3 dejó en el camino al Jagiellonia polaco y una vez más estaba a 180 minutos de acceder a la ronda definitiva de la Liga de Campeones. Para lograr dicho objetivo debía enfrentarse a un antiguo campeón del torneo como el Estrella Roja de Belgrado. A pesar de ganar por 2-1 en casa, los serbios se impusieron por 2-0 en su capital y una vez más dejaron al Bodo sin posibilidad de competir con los mejores de Europa. Tras esto el equipo bajó hasta la Europa League, donde ahora tras el cambio de formato se jugaban 8 fechas de liga, y los nórdicos empezaron la misma con todo tras vencer por 3-2 en casa a otro rival histórico de Europa como el Porto. En la segunda jornada empató sin goles en Bruselas ante el Unión Saint-Gilloise y consiguió un triunfazo de 2-1 de visita al Braga en Portugal. Después sufriría una derrota inesperada en casa frente al Karabakh de Azerbaiyán, que fue el peor equipo de aquella fase de liga y aquel triunfo fue su única alegría en la competencia. Luego visitaron al United en Old Trafford y les hicieron pegar un buen susto, aunque al final cayeron derrotados por 3-2. Recibieron al Besiktas turco en un duelo ya habitual en la competencia y vencieron esta vez por 2-1. También en casa le ganaron por 3-1 al Maccabi Tel Aviv y en la última jornada empataron ante el Niza de visita en Francia. El Bodo quedaría noveno en la tabla general y por apenas 3 goles de diferencia con el Rangers no pudieron pasar de forma directa a los octavos y en cambio debieron afrontar el playoff. Su rival allí fue el Twente neerlandés y pese a perder en la ida de visita por 2-1, en la vuelta en Bodo ganarían por 3-2 tras un final dramático en los 90 regulares para luego marcar 2 veces en la prórroga y ganar por un global de 6-4 para acceder a octavos. Su rival allí era el vigente campeón de la Conference League, el Olympiacos de Grecia. El Bodo inició la eliminatoria de forma espectacular al golear por 3-0 Noruega y posteriormente consiguió aguantar el asedio de los griegos en la vuelta de visita, siendo derrotados apenas por 2-1, lo cual les hizo mantener la ventaja en el global y de esta manera avanzar así a unos históricos cuartos de final. Y su rival era nuevamente un cuadro de la capital italiana, aunque en este caso no era la Roma sino la Lazio. ¿Podría el Bodo imponerse ante ellos también? En el juego de ida en tierras nórdicas el local se hizo nuevamente fuerte y venció por un claro 2-0. Ahora había que defender esa ventaja en Italia. Con el partido 1-0 a favor del dueño de casa entrando en tiempo de descuento, un tanto agónico de Noslin para la Lazio igualaba el trámite y llevaba todo el asunto a la prórroga. Allí ambos equipos marcaron en otra ocasión para que la paridad en el marcador continúe y se defina todo desde los 12 pasos, y los noruegos finalmente concretaron su gran hazaña al ser más certeros e imponerse por 3-2 en la tanda. El Bodo lo hizo otra vez, eliminaba a otro equipo de una liga top y alcanzaba unas históricas semifinales de Europa League, donde ahora lo espera el Tottenham inglés. ¿Podrán ahora los nórdicos concretar otra gesta histórica? Como sea, ya lo realizado por este equipo en los últimos años es sorprendente y para aplaudir. Un club que hace menos de una década se encontraba a la sombra de los más grandes de su liga se convirtió ahora en todo un orgullo para su país, poniendo en lo más alto del continente al fútbol noruego. El caso del Bodo es uno para imitar en muchos otros equipos humildes que aspiran a la larga a lograr grandes hazañas y la muestra de que con un técnico serio y trabajador y con un plantel de jugadores de quizás sin tanto renombre pero con mucho entusiasmo y con ganas de lograr grandes objetivos, cualquier hazaña se puede conseguir por más difícil que parezca. Así que mejor que se preparen en toda Europa porque en cualquier momento estos vikingos pueden volver a desembarcar. En fin amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de la increíble historia de este equipo? ¿Creen que a futuro podrá seguir consiguiendo grandes hazañas en el fútbol europeo? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido. Les habló Futboqueando y hasta la próxima.